En el vídeo de hoy vamos a conocer en qué consisten esos fondos indexados de los que tantas veces hemos oído hablar y vamos a dar 6 claves de sus características para saber si estos fondos indexados se pueden adecuar a nosotros y si podrían formar parte de nuestra cartera de inversión. Así que va a ser un vídeo muy pero que muy interesante. Si queréis aprender un poquito más de los fondos indexados y además también tenéis cita con vuestro economista de cabecera. Lo primero que vamos a hacer es conocer qué son los fondos indexados, y los fondos indexados son aquellos fondos que replican el mismo movimiento que vemos en un índice. Es decir, si nosotros queremos obtener la misma rentabilidad que da el SP500 en Estados Unidos, o el Dow Jones, o el DAX en Alemania, o el IBEX 35 en España, simplemente lo que tenemos que hacer es buscar un fondo indexado que replique el movimiento de ese índice, y a final de año prácticamente habremos obtenido la misma rentabilidad o la misma pérdida también que haya obtenido ese índice. Por lo tanto, el funcionamiento es bastante básico, pero hay 6 claves que os quiero plantear a todos vosotros, como os decía al principio del vídeo, para saber si quizás estos fondos indexados se pueden adecuar a nuestra cartera de inversión. La primera de las características clave que os quiero comentar es la diversificación. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos comprar quizás el comportamiento, por ejemplo, de un país, pues comprar ese índice nos puede venir muy bien. Pero imaginaros que queremos comprar el funcionamiento, el rendimiento de la bolsa española. ¿Qué vamos a hacer? ¿Comprar 4 o 5 acciones? Pues quizás a lo mejor esas 4 o 5 acciones no se acaban comportando igual de cómo se comportaría el IBEX 35. Por lo tanto, comprando un fondo indexado acabaríamos replicando el funcionamiento del IBEX 35 y tendríamos totalmente diversificada nuestra cartera en todas las acciones que componen el IBEX 35. Pero ojo, eso no significaría que nuestra cartera esté bien diversificada, porque como ya hemos comentado en otros vídeos, para diversificar bien nuestra cartera no consiste en tener diferentes empresas de diferentes países o diferentes sectores. Muchas veces consiste en tener diferentes productos financieros de renta variable, de renta fija, inmobiliario, materias primas, que quizás sí que hagan que nuestra cartera esté bien diversificada. Por lo tanto, si lo que queremos buscar es una inversión en bolsa, pero que a la vez no nos centremos en poquitas acciones y queremos centrarnos quizás en el índice de un país o de un sector, la inversión indexada puede ser buena opción para, dentro de esa diversificación, tener una parte bien diversificada. La segunda de las características clave de los fondos indexados es la gestión pasiva. Cuando contratamos un fondo tenemos que saber que bien está la gestión activa y la gestión pasiva. La gestión activa consiste en que tenemos un gestor de ese fondo que se encarga de comprar y vender las acciones como él crea que es lo más eficiente para obtener una mayor rentabilidad en su fondo, mientras que la gestión pasiva no tiene esta operativa de este gestor que se encarga de comprar y vender las acciones a su gusto o de la forma que crea él más conveniente, sino que el único trabajo que va a tener va a ser reequilibrar esas acciones que componen ese índice para que el rendimiento que dé el fondo de inversión se adecue lo más posible al rendimiento que dé el índice. Por lo tanto, esto también lo debemos tener en cuenta, es decir, cuando contratamos un fondo indexado, el gestor no nos va a aportar un valor añadido, sino que nos va a dar simplemente el rendimiento que dé ese índice. Por lo tanto, no esperemos que la rentabilidad sea mayor a la que podemos obtener con el índice, ni tampoco que sea menor, evidentemente, sino que va a ser la que tenga ese índice. Y evidentemente, si tenemos en cuenta que la gestión es pasiva, es decir, que no debemos tener una persona valorando si tenemos que tener esta empresa en cartera o no, la gestión es muy sencilla, es una gestión pasiva, y por lo tanto las comisiones que vamos a tener también van a ser mucho menores. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una persona totalmente encima para estar valorando acciones o empresas, y esto baja muchísimo el trabajo. Por lo tanto, las comisiones van a ser muy bajas. La parte negativa, como decíamos antes, no vamos a tener un valor añadido, pero también nos va a asegurar que obtengamos la rentabilidad que tenemos en el índice. Quizás es muy interesante por el hecho de que, por ejemplo, los índices de gestión activa tienen comisiones bastante más altas, pueden tener comisiones del 1 o del 2%. Si encima no obtenemos una rentabilidad por encima de la del mercado, pues estaremos perdiendo más dinero. Sin embargo, la gestión pasiva de los fondos suele tener comisiones por debajo del 0,20%, por lo tanto es mucho más bajita y no afectaría tanto la rentabilidad que obtenemos todos los años. Es decir, imaginaros que contratamos un fondo de inversión de gestión activa y obtenemos una rentabilidad del 7%. Y con esa rentabilidad del 7% luego le tenemos que restar las comisiones de la gestión del fondo. Imaginaos que son un 2%, se nos quedaría una rentabilidad del 5%. Mientras tanto, si tenemos una gestión pasiva, es decir, un fondo indexado, y nos da una rentabilidad del 6%, que es menor de la que tendríamos con un fondo
de gestión activa, pero si las comisiones son solo de un 0,20, la rentabilidad que nos quedaría es de 5,8, es decir, por encima de lo que obtendríamos con un fondo que tenga la gestión activa. Además, os voy a contar una cosa, normalmente los fondos que mayor rentabilidad dan son los de gestión pasiva, no los de gestión activa. Por lo tanto, pues a lo mejor interesa mucho más un fondo de gestión pasiva, pero aquí al gusto del consumidor tendrá muchas opciones que valorar y seguramente acabaréis eligiendo la mejor. El cuarto punto clave que debemos tener de los fondos indexados es que históricamente suelen dar una rentabilidad bastante positiva. ¿Por qué? Pues porque, como ya hemos comentado en otros vídeos, la rentabilidad de los mercados, de los principales índices, por ejemplo el SP500 en Estados Unidos o el Dow Jones o el DAX, suele ser bastante positiva y por encima de la rentabilidad que tienen otras inversiones. Si nosotros estamos contratando un fondo de inversión que replica el funcionamiento de ese índice de los mercados globales, como podría ser un MSCI global, pues evidentemente la rentabilidad que tenemos puede ser bastante alta, pero ojo, a lo largo del tiempo, es decir, si mantenemos nuestra inversión durante bastantes años. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque si nosotros nos olvidamos de todos los temas que están alrededor de la inversión, si es buen momento, si es mal momento, la situación macroeconómica, microeconómica, todo lo que queráis, y decimos voy a meter mi dinero en un fondo indexado porque me han dicho que la rentabilidad media es un 7%, si esperamos que el año siguiente nos dé una rentabilidad del 7%, puede que estemos totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos entrando en un pico del mercado y a lo mejor la rentabilidad que tenemos el año que viene es de pérdidas del 20 o del 30% porque justo nos ha pillado el momento de crack en las bolsas. Por el contrario, también podemos encontrarnos en la situación de que estemos entrando en un momento muy bueno de la economía, que justo se está empezando a recuperar o que ya va de forma importante al alza y veamos cómo nuestra rentabilidad es bastante mayor al 7%. Lo que quiere decir es que a lo largo del tiempo la rentabilidad media con esas subidas y esas caídas que debemos aceptar, la rentabilidad media es normalmente bastante mayor que la que podemos obtener quizás con otro tipo de inversiones. Otro de los beneficios que nos aportan los fondos indexados es que nos permite entrar en un mercado muy amplio. ¿Y por qué os digo todo esto? Imaginaros que vosotros pensáis que la economía china va a crecer muchísimo en los próximos años, pero no sabéis cómo invertir en ella. ¿Y qué os ponéis a buscar las acciones chinas que creáis más convenientes cuando va a ser muy complicado encontrar información de ellas y saber a ver en qué empresa estamos contratando acciones, estamos comprando acciones que quizás no tengamos ni idea en qué consiste esa empresa? Pues creo que el riesgo es muy alto. Sin embargo, si contratamos un fondo indexado que replique el principal índice chino, si de verdad estamos en lo cierto de que la economía china va a crecer muchísimo, pues puede que nuestra rentabilidad también vaya acompañado a ese crecimiento. ¿Por qué? Pues porque estaremos invertidos sencilla y llanamente en el principal fondo chino, aunque no tengamos ni idea qué acciones forman parte de ese índice, pero podríamos decir que estamos invirtiendo en que la economía china y su conglomerado empresarial va a crecer en los próximos años. Pasaría con China, pasaría con países quizás de África o de Sudamérica que no sabemos qué empresas hay principalmente, pero si quizás confiamos en que van a crecer, pues a través de estos fondos indexados es mucho más sencillo invertir en ellos. Y lo último que debemos tener en cuenta de los fondos indexados es que la operativa con ellos es bastante sencilla. Simplemente debemos llamar o entrar en la página web de nuestro broker o de nuestro banco y decir qué fondo de indexado queremos contratar. También seguramente ellos, cuando les digamos que queremos contratar un fondo indexado, a lo mejor nos preguntarán qué tipo de fondo queremos, si queremos que sea la réplica de un índice o de un país, o quizás de un sector, o quizás de la renta fija de cierto país. Entonces nos lo va a poner todo muchísimo más fácil. Además también tenemos muchísima información de la mayoría de estos fondos. En Morningstar podéis encontrar información de todos estos fondos. Además, antes de contratarlos también nos tenemos que leer la descripción de en qué consisten, cuál es lo que de verdad está replicando, porque muchos de ellos, a lo mejor del título a lo que de verdad replican, varía un poquito. Así que, como os digo, es muy sencillo la operativa, pero siempre hay que, vamos a decir, invertir también un tiempo en saber qué fondo de inversión o qué fondo indexado vamos a contratar. Pero creo que es lo más sencillo para todos aquellos inversores que quizás quieran hacer una rentabilidad en el largo plazo sin estar todo el día pendientes. Quizás sea una de las opciones que más puede llamar la atención en el mercado actual.